Vayan por todo el mundo y promuevan la paz. A la casa que llegan, digan: la paz esté con ustedes. Si hay alguien en esa casa que tenga paz, la paz se quedará en ese lugar. Peace be with you. Jesús dice cuando resucita: la paz les dejo, mi paz les doy. Donde quiera que vayan, promuevan la resurrección y la vida. Promuevan que sus nombres estén escritos en el cielo, en otras palabras. Eso es lo que significa promover la paz, eso es lo que significa estar en una tensión amorosa, diría Concepción Cabrera de Armida, de poder nosotros trabajar para que nuestros nombres estén escritos en el cielo. ¿Y cómo podemos llevar a cabo este proyecto de que nuestros nombres estén escritos en el cielo? Por medio de descubrir que una vez que Dios nos dice hoy en San Lucas capítulo 10, que llama de dos en dos a 72 discípulos nuevos. En esos 72 discípulos nuevos estás llamado tú y yo. Y nos dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros y trabajadores a promover el reino de los cielos. Y vayan de dos en dos. ¿Qué significa para nosotros ir de dos en dos? Desde el inicio Dios, cuando creó al hombre y la mujer, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos a alguien que viva en comunión. Porque la santidad no se construye a nivel de una aislamiento, de estar yo solo. No. La santidad se construye cuando estás en comunidad, cuando estás en comunión, cuando estás en relación, cuando estás en una tensión amorosa. Por eso dijo Dios: los mando de dos en dos. Así como al inicio Dios creó al hombre y a la mujer para que formaran la primera comunidad, y desde ahí los dos trabajaran por la salvación de ambos, y entonces buscaran su proceso, y que hoy nos recuerda y nos dice: tú eres un trabajador de la paz, no de la guerra, no de la destrucción, no de aquello que promueve continuamente un desorden, un desagravio. No, tú estás llamado como cristiano a promover los dones del Espíritu Santo para que desde ahí ayudes a otra gente a seguir construyendo la salvación de la humanidad. Por eso nos va a recordar nuestro Dios de diferentes maneras que todos nosotros estamos diseñados para promover, como dice en un lugar muy hermoso, el mismo documento del Vaticano II, que la misión de anunciar al mundo entero que el reino de los cielos está cerca es de todos los bautizados. Tú y yo estamos llamados a anunciar al mundo, donde quiera que tú encuentres, donde quiera que tú estés, la salvación de las almas. Así como dijo Concepción Cabrera de Armida: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. ¿Cómo los vamos a salvar? Promoviendo la paz, promoviendo la unión, promoviendo la comunión, promoviendo la salvación. Y hay un ejemplo muy bonito que nos va a regalar San Felipe Neri. Este santo del siglo XVIII, XIX y el resto, nos dice él que estando una vez en su convento, dos monjes estaban continuamente tratándolo mal, continuamente haciéndole la vida imposible, lo criticaban, lo maltrataban, hablaban mal de él. Y cuando iba a celebrar la Eucaristía, llegaban exactamente a ese momento y lo perturbaban. Y le decían en momentos determinados antes de iniciar muchas veces: aquí no te toca, este altar no es para ti, es aquel que está allá. Y dicen ellos que aún le ponían a su disposición ropas muy sucias para celebrar. Casullas ya usadas, que olían mal. Sin embargo, él en un momento de oración le dice: está Jesús crucificado, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo me vas a dar paciencia para poder yo entender? Quita de mi corazón este sentimiento que tengo encontrado y no me dejes que yo sienta mal o no me quede con un resentimiento con mis hermanos. Y Jesús le dice en ese momento, cuando estaba al inicio de celebrar la Eucaristía: me estás pidiendo paciencia, me estás pidiendo paz, me estás pidiendo armonía, me estás pidiendo comunión, me estás pidiendo amor. Yo te la voy a dar por medio de tus hermanos. Y por eso, esa tentación que tú estás viviendo en ellos, Jesús le dice a San Felipe Neri: quiero que la tomes para que temples tu libertad, para que temples tu voluntad, para que vivas en comunión fraterna conmigo. Y entonces
San Felipe Neri nos va a regalar la bendición, lo que dice Jesús: los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar ciertos lobos en los caminos, ciertos lobos en ciertos ambientes. Nosotros también, como sacerdote, nos encontramos a veces con ciertas situaciones no muy agradables, así como tú como esposo te encuentras a veces con tu esposa en una etapa de tu vida que no se entienden, que están en conflicto, que están en problemas, pero por el amor a los hijos, por el amor a su vocación, por el amor al matrimonio, por el amor a Dios, por el amor que ustedes profesaron ante el altar, buscan de una manera y otra promover la paz. Por eso nuestro Señor nos dice: vayan por todo el mundo y promuevan la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se queden sino promover esa paz. Y nos dice entonces en el Vaticano II también esto: a los laicos les corresponde una tarea misionera en este mundo secularizado, en los lugares de trabajo, en medio de las calles, en las grandes ciudades. No son pocos los cristianos que aceptan el mensaje de Jesús, sin embargo no todos sienten la necesidad de llevarlo a los demás. Se han acostumbrado a pensar que esta es una tarea que corresponde a los sacerdotes o a los religiosos o religiosas como especialistas de la evangelización. El Vaticano II nos recuerda que todos los bautizados estamos llamados a promover el reino de los cielos. Por eso Jesús les dice a estos 72: tengo que ir a otras 36 naciones, pero no puedo ir yo, los voy a mandar a ustedes. Vayan en mi nombre y anúncienlos. Anúncienles el evangelio. Y les doy el poder para que expulsen demonios. Les doy el poder para que ustedes no lleven nada por el camino. Ustedes cuando lleguen a una casa digan: la paz esté en esta casa. Y den a ellos la paz. Y coman de lo que les den, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Y dice: y no anden de casa en casa, sino unifíquense y busquen siempre la comunión. Nuestro Señor Jesucristo es muy realista y nos va a ayudar a entender que así como San Felipe Neri se encontró con los lobos, que eran sus hermanos, con los diferentes hombres y mujeres que nos encontramos a veces ahorita en la persecución al ver tantas leyes, tantas situaciones que van en contra de nosotros, los cristianos, nuestro Dios nos va a regalar y nos va a decir: no estás solo, no estás solo. Yo quiero que entiendas que tú vas conmigo y yo voy contigo. Yo estoy a tu lado. Y es por eso que nos va a regalar San Agustín en su sermón 17 esta invitación y nos dice en el número 2 y 3: yo reconozco mi culpa, dice el salmista, si yo la reconozco, digna tú perdonarla. No tengamos modo alguno la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. Eso de que pasaba con estos monjes. Pero ¿qué pasó un gran día? Dice el mismo San Felipe Neri que después de mucha oración, nuestro Señor le concedió la gracia de que sus hermanos se convirtieran. Y en un momento determinado, uno de ellos empezó otra vez a criticar, a maltratar, a hacerle la vida imposible a San Felipe Neri. Y de repente el otro, amigo de él, lo empieza a defender a San Felipe Neri. Y lo empieza a cuestionar y le empieza a exhortar de que no haga lo que está haciendo. En ese momento hubo una discusión muy fuerte y se quisieron tener una dificultad entre ellos y San Felipe Neri los desapartó y les dijo: hermanos, la paz esté con ustedes. ¿Por qué nos vamos a pelear? Jesucristo no vino a hacer una guerra, vino a hacer la paz. Por eso le dijo al mismo Pedro cuando fue él arrestado: no saques tu espada. Yo vengo a traer la paz. Así es que si tú quieres estar conmigo, no es la guerra la que te va a ayudar a solucionar los problemas. No es la violencia. No, es la paz. Por eso Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y aún después de la segunda resurrección, Jesús, cuando todavía el mismo Tomás le dice: yo no voy a creer hasta que no vea a Jesucristo y meta yo los dedos a sus diferentes señales de las manos y del costado, no voy a creer. Y Jesús le vuelve a decir a la comunidad de sus 11 discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. La paz esté con ustedes.
Y le dice entonces a Tomás, Tomás, ven, no estés en guerra con tus hermanos. No estés en dificultad, por favor. Yo te pido que promuevas la unidad en la diversidad de los dones y talentos que cada uno tiene. Todos son importantes en el reino de mi Padre. Por eso les digo a todos que todos tienen un lugar especial. Hay que descubrirlo. Y el Vaticano II nos va a regalar esa bendición. En Gaudium et Spes nos va continuamente a invitar a poner en práctica nuestros dones y talentos. Y por eso se dice, entre los primeros cristianos era muy viva la conciencia misionera, y San Pedro recuerda que es numeroso el grupo de generosos colaboradores que hay en Roma, y son hombres y mujeres, familias enteras. Gracias a ellos el cristianismo se difundió de persona a persona velozmente por los caminos del Imperio Romano. Sentían como urgencia e imperiosa la exigencia de compartir con otros su propia fe. Es decir, la nueva manera de creer y confiar en Dios. Y por eso Jesucristo nos regala esa bendición. El creer, tener la fe, es promover un nuevo movimiento espiritual místico donde tú recibes de mi Padre en Cristo Jesús, dice nuestro Señor, la confianza de que te confía lo que es de Él. La misión de seguir promoviendo la evangelización de todas las almas. Por eso Concepción Cabrera de Armida dice, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Y ella, por medio de esta mujer, tenemos 5 obras distintas para promover el reino de los cielos. Por eso su nombre ya está escrito en el cielo. Y nosotros lo confirmamos este 4 de mayo del 2019 en la Ciudad de México, cuando la iglesia reconoce que ella, por su intercesión, hizo un milagro. Y ese milagro, podemos decir que Concepción tiene escrito su nombre en el cielo. Así como podemos ver de otros santos, por ponerles un ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío que nos decía, ustedes deben celebrar la Eucaristía con un corazón lo más puro posible, y continuamente estén en esa atención amorosa para que Jesucristo promueva por medio de su sacerdocio, de su sacramento, que es Él el que celebra. Nosotros somos instrumentos de ese sacerdocio de acuerdo al rito de Melquisedec. En Cristo somos sacerdotes. Podamos nosotros promover la vida a los demás, promover la esperanza, promover los dones y las gracias a los demás. Y es por eso que nos va a revelar continuamente nuestro Señor esta invitación. Aún, hermanos, el misionero que lleva el mensaje de Jesús también tiene la paz. La paz cristiana es la felicidad que brota del encuentro con Dios. Es esta la primera actitud que debe adoptar el seguidor de Jesús en cualquier lugar y en cualquier situación, circunstancia, país, nación, lengua o cualquier estado político, económico, social o cultural. Aún, ¿dónde se encuentra la paz? Dice Jesús, la paz la traigo yo. Yo soy el que vengo a traerte la paz. Así como la madre, nos dice Isaías en el capítulo 66, así como la madre cuida de su hijo y está continuamente dándole lo mejor, así yo te estoy dando lo mejor. ¿Qué es lo que hace la madre? Darle lo mejor a su hijo. La madre se sacrifica de muchas maneras para que su hijo esté en paz. Pero a veces nosotros como hijos, como sabemos que nuestra madre es incondicional, a nosotros en momentos determinados no le ponemos tanta atención a ese signo y a esa bendición. ¿Por qué? Porque pensamos que nos merecemos ese amor. Pensamos que ese amor maternal, dices Isaías en el capítulo 66, ese amor maternal lo merecemos. Y dicen Dios, no. Así como una madre incondicional que está continuamente cuidando a su hijo, así te estoy cuidando yo a ti. Así quiero que tú también cuides a los demás. Y por eso nos regala la invitación y nos dice, no lleves más cosas que no necesitas. Lleva lo fundamental y yo voy a proveer por ti donde quiera que te encuentres. ¿Qué necesita tu ser? Lo que necesites yo te daré para que sigas el proceso de evangelización. Ten la confianza que tengo yo en ti.
Esta es la bendición, hermanos. Esta es la gracia de que Cristo confía en nosotros. Jesús está continuamente en ese proceso de darnos y darnos más y más gracias. Como dice San Juan de la Cruz, Dios cada día nos regala bendiciones distintas día a día. La que te dio hoy no te la va a dar ya, te la dará otra nueva. Si no la recibes hoy porque tú no quieres, por flojera, por el qué dirán, porque te da vergüenza, porque de acuerdo a la familia, el estatus social, no quieres reconocer que Jesucristo es tu Salvador, bueno, eso te lo vas a perder tú. Pero dice Jesús, yo siempre te estoy dando de comer, así como una madre está continuamente dando de comer a sus hijos. Un padre trabaja diario ¿para qué? Para que tengan todo en casa. Así soy como un padre que provee continuamente para sus hijos lo mejor de lo mejor. Jesús nos regala hoy la invitación y nos dice, no lleves por el camino dobles sandalias, no lleves por el camino más de lo que necesitas para que no te quite la atención y no vayas a pagar sobrepeso. No vayas a andar preocupado que se te perdió una maleta. Y muchas veces de nosotros, hermanos, en las diferentes etapas, nos dice Teresa de Jesús, que en la vida espiritual continuamente tenemos que estar dejando las maletas, es decir, las etapas pasadas. Se dice que cada 10 años hay un proceso. En algunos momentos dicen algunos psicólogos que son cada 20. Cada 20 años cerramos una gestal y abrimos otra. Y es interesantísimo. Hay otros que dicen que es cada 15 años. Dependiendo la constitución, el desarrollo, la educación, aún la cultura que cada uno lleva, ese tipo de gestales se abren y se cierran. Y esto es importante. Nosotros lo vemos, de hecho, cuando el niño, antes de que empiece a caminar el primer año, la madre puede hacer con el niño lo que quiera, pero una vez que empieza a caminar el niño, ya no lo puede hacer. Tiene que estarlo cuidando y ayudándole y a darle razones, tratándole de explicar de una manera, de otra, dándole un ejemplo, otro ejemplo, ayudándole a entender que lo que está haciendo necesita toda una conciencia. Y la madre entonces, desde el que empieza el niño a caminar, más bien desde que nace, hasta los 7 años más o menos, dice Santo Tomás de Aquino, pero dicen algunos buenos psicólogos ahorita que desde la edad de 5 años, 4 años, ya el niño está atento, ya sabe lo que está pasando. En algunos lugares dicen que hay niños ahorita con unas capacidades intelectuales que ya desde los 3 años ya saben cantar, ya saben orar, ya saben hacer un orden en un instrumento. Por eso nuestro Dios nos recalca en San Isaías, una madre cuando cuida a su hijo, busca lo mejor para él. Así yo busco para ti. Por eso les dice Jesús a los discípulos, quiero que ustedes representen a mi Padre, que también es una madre amorosa, y que quiero que por medio de ustedes vayan y díganle al mundo con alegría y con gozo que están perdonados sus pecados, que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso los discípulos, cuando regresaron, estos 72, se llenaron de gozo y de alegría y de felicidad, porque decían, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Cada vez que hacemos estas cosas en tu nombre, las cosas tienen otro sabor, otro tono, otro sentido y aún otros efectos, porque la causa primera es Jesucristo. En el nombre de Cristo hago estas cosas. Y dice Concepción Cabrera de Armida en sus escritos, que una vez nuestro Señor al inicio de su vida espiritual le dice, Concepción, te pido que todo lo que vayas a hacer lleve mi nombre. Porque si no lleva mi nombre, no tiene proyecto de salvación, no tiene efectos, en otras palabras, de transformación, divinización. Que lleve mi nombre, lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Si vas a comer, si vas a bañarte, si vas a manejar, si vas a hacer tu trabajo de 8 horas o 10 o 15, o si vas a bañarte en la piscina, o vas a corregir a un hijo, o vas a hablar con tu esposo, o con tu patrón, o con quien sea. Cualquier acción, trata de hacerla consciente en mi nombre. En mi nombre haz las cosas. Y es por eso que dicen los apóstoles los discípulos, los 72, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre, Señor. Por eso Jesús no dejó hablar a los demonios, cuando les decían, ¿qué quieres tú con nosotros, Hijo de Dios vivo? ¿Vienes a destruirnos? Y Jesús decía, cállate y sal de él. En el nombre de Cristo, Cristo tiene el poder de sanar, de purificar, de transformar tu miseria, tu pecado, tu traición, tu limitación, cualquier problema. Jesucristo puede reestructurarte si tú también te pones en camino. Los errores
también son medios de sabiduría cuando los pones en la presencia de Dios y buscas la reconciliación, la paz y la sanación. Hay momentos determinados que una persona hizo un error y dice, esta persona es un miserable, ya no va a cambiar, él es así. Y dice nuestro Señor, te equivocas. Si Pablo, siendo una persona tan violenta, siendo una persona visceral, una persona apasionante, la transformé en ser un buen cordero. Transformé ese carácter de Pedro, que hasta me negó 3 veces. ¿No puedo yo hacer de un error tuyo una mejor acción? ¿Quién soy yo para ti? Dice Jesús, soy tu Salvador. Si tú condenas a tu hermano por un error, quiere decir que tú te sientes más poderoso que Dios. Quiere decir que tú tienes más poder que Jesucristo, que condenas, que no te lo hizo a ti el error, pero te sientes tan herido, tan traicionado tú, porque lo agarras muy personal. Y dices a veces, me da vergüenza cuando, por decirte un ejemplo, alguien hace un error, cualquier error en la familia, me das vergüenza, ¿de veras? ¿Y por qué no te da compasión? ¿Y por qué no te da mejor una inspiración de rezar por tu hermano? Porque no sabes por qué lo hizo, no sabes la causa, no sabes, nomás solamente ve los efectos, pero no sabes lo que pasó para que él hiciera eso. No sabes la plataforma que estuvo él cocinando para poder llevar a cabo ese proyecto. No lo hizo nomás por hacerlo, no, tiene una causa, y esa causa no fue tan sencilla para que él hubiera hecho ese error. Por muchas veces, por decirles un ejemplo, cuando Jesús se encontró con María Magdalena, Jesús no la condena por eso, y le dice, yo sé que tú estás sufriendo, y tú estás sufriendo porque probablemente desde niña fuiste abusada, y no te ha enseñado nadie en cómo construir tu sexualidad. Y como eres una persona desde esa perspectiva, yo no te condeno, te amo. Por eso Jesús se calla, se sienta y toca la tierra. ¿Qué significa tocar la tierra aquí? Es lo que le dice Jesús a los discípulos. Toquen la tierra, donde quiera que ustedes lleguen, digan la paz esté con ustedes. Y si hay alguien en esa casa, quédense en esa casa y den la paz. Y si en esa casa no lo recibe, sacúdanse hasta el polvo que tienen en las sandalias y digan, me recibo la paz que les doy, porque ustedes no la quieren tener. Pero nuestro Señor Jesucristo nos regala esta invitación y nos dice, quédense en paz y no sean tan violentos. Quédense en armonía y no sean personas que estén continuamente creando una serie de problemas. Por eso aún nos dice una cosa importante en nuestro lenguaje, hermanos, de hoy. La paz se traduce como ausencia de conflictos, pero en el Evangelio significa la plenitud de los bienes que el Mesías trajo a la humanidad. Jesucristo por eso no ha muerto por ti y por mí, pero nosotros tenemos una mirada muy estrecha, más estrecha que probablemente nuestra propia mirada. Por eso Jesucristo, cuando mira a María Magdalena, que aquellos le quieren apedrear, dice, mujer, a ver, espérame. Jesús se levanta y les dice, quien sea aquel que no tenga ninguna falta de pecado, que le tire la primera piedra. Y dicen, empezaron por los más grandes, hasta el más pequeño dejaron todas las piedras y se fueron. Y Jesús le dice a María Magdalena, mirándola a los ojos, mujer, ¿quién te condena? Dice, nadie, Señor. Ella voltea hacia atrás, es decir, a su historia personal, dice, Jesús, ya no te condenes tu hija, ya morí por tu miseria, por tu pecado, por tu error, por ese abuso, por ese maltrato, por esa situación, ya no te condenes tú, por favor. Levántate y vete. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es por eso que nos dice aún el mismo San Agustín en este sermón 19 estas frases, dice, los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en que pueden morder. Y al no poderse excusar a sí mismos, están siempre dispuestos a acusar a los demás. No es así como nos enseña el Salmo a orar y dar a Dios satisfacción, ya que dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. El que así ora no entiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo y no de manera superficial, como quien palpa, sino profundizando en su interior.
No se perdona a sí mismo y por esto precisamente puede atreverse a pedir perdón. ¿Quieres aplicar a Dios? ¿Quieres aplacar a Dios? Perdón. Conoce lo que has de hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. Atiende a los que dicen el mismo salmo. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Por tanto, es que has de precedir del sacrificio. Significa esto que podrás aplicar a Dios sin ninguna oblación, que dice el Salmo, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías, pero continúa y verás que dice, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Dios rechaza los antiguos sacrificios que te enseñan que es lo que has de ofrecer. Nuestros padres ofrecían víctimas de sus rebaños y este era su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero quieres otra clase de sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, dice, no lo querrías. Si no quieres, pues holocaustos, ¿vas a quedar sin sacrificios? De ningún modo, dice San Agustín. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este es el sacrificio que hace y que has de hacer, que hace San Agustín y que hizo David. No busques en el rebaño, no prepares novillos para poder ofrecer otro tipo de sangres, ofrécete tú. No prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. ¿Y cuál es? Jesús le dice a Concepción, vengo por lo que es tuyo. ¿Y qué dice Conchita? Señor, te entrego mis pecados. Dice, por eso he venido, por tu miseria. Por eso, donde quiera que vayan, díganle, dice Jesús, la paz, les dejo mi paz, les doy, promuevan la paz. No como la da el mundo, no, promuevan la paz en armonía que da un cambio de corazón, una metanoia dentro del interior y deja un movimiento y deja a la misma vez una reestructuración. Ese generador que es el corazón lo vuelve otra vez a actualizar y lo pone una vez más. Le cambia todos los cables que están ya desgastados y los pone nuevos. Los carbones los vuelve otra vez a reestructurar. Es lo que pasa con el corazón cuando nosotros tenemos una pilita y esa pila si no está trabajando es cuando en momentos determinados la tenemos que cambiar. Y por eso es los aparatitos que tenemos, el marcapaso, para que le ayude al corazón a trabajar a su ritmo. Jesús dice, yo quiero ponerte un marcapaso a tu corazón. ¿Y cómo lo voy a poner? Por medio de la paz. Y necesito que tú lo hagas. Y por eso te dice hoy, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. Es decir, que promuevan la paz. Dice el mismo San Agustín en este hermosísimo Salmo 19, en este Sermón 19, dice, este es el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el rebaño, no prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que quebrantar. Y no temas perder el corazón al quebrantarlo, pues dice también el Salmo, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Para que sea creado este corazón puro, hay que quebrantar ante él antes el impuro. Sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pecamos, ya que el pecado disgusta a Dios, y ya que no estamos libres de pecado, por lo menos asemejémonos a Dios en nuestros disgustos, por lo que a Él le disgusta. Así tu voluntad coincide en algo con la de Dios, en cuanto que te disgusta lo mismo que odia a tu hacedor. Dice San Agustín, mis pecados, Señor, se han clavado en mí como saetas, pero antes que en mí produzcan llagas, sáname, Señor, con el remedio de la penitencia.
Crea en mi corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Sáname, sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Y la penitencia es, ve por todo el mundo y predique el evangelio. No te quedes contigo, simplemente bañándote en tu miseria. Deja esa miseria y aprende de tu pecado. Reconócelo que es un pecado que te ha desvirtuado, que te ha desfragmentado, pero a la misma vez Dios te dice, quiero volver otra vez a hacer una actualización. Quiero desfragmentar, sí. Es decir, quiero cerrar esa herida y poner esa herida en otro nivel, en mi misericordia, en mi amor, que es la paz. Por eso dice el Papa Juan XXIII, decía que un mundo pacífico es aquel en el que no solo hay orden y unidad, sino sobre todo donde hay justicia y claridad y caridad. En la práctica, la paz es el arte de estar de acuerdo. Solo es posible conquistarla con la capacidad de perdonar, la posibilidad al sacrificio, la entrega generosa, la comprensión de los demás, la apertura a todas las sensibilidades. ¿Está en paz nuestra alma? ¿Está en paz tu corazón? ¿Está en paz tu pasado? Si no está en paz, ¿hasta cuándo lo vas a tener en paz? Voy a terminar con este pensamiento que decía Gandhi, también una cosa muy importante. Dice, la violencia es el arma de los débiles y la no violencia el alma de los fuertes. En realidad el arma de los fuertes es el amor, es la paz. Es el poder que cohesiona, porque primero elimina todas las injusticias. A todos nos impresiona cuando vemos a una persona que es capaz de mantener la paz y la serenidad en situaciones en las que de costumbre se piensa encontrar solo angustia y temor, como calma al ansia, la inquietud, el nerviosismo, la tribulación, el miedo. ¿Cómo la calmamos? Por medio de Jesús. Y los apóstoles nos dicen hoy, en tu nombre hasta los demonios se nos ponían de rodillas. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús nos quita todas las inseguridades. Y dice el mismo Jesús, que no te turbe tu corazón. El remedio es la confianza en mi Padre, en la confianza en el Hijo, la confianza en el Espíritu Santo, es la confianza en Dios. Que no se turbe tu corazón. ¿Para qué quieres que tu corazón esté turbado si ya basta con el trabajo que llevas diario? ¿Para qué le pones más presión? Jesús nos regala hoy la invitación como conclusión segunda, que está Él invitando a toda la humanidad en ti. Y como dice el mismo San Pablo en la segunda carta que hoy escuchamos, es entender que lo que Él va diciéndonos, Él nos va regalando, Él nos va presentando, es una invitación continua a llevar a cabo el plan de la salvación, y que no tengamos miedo el poder vivir desde esa perspectiva, cuando dice el mismo San Pablo, peace and mercy be to all who follow this rule and to the Israel of God. Paz y misericordia para todos aquellos que tienen como plataforma esa ley del amor que Dios regaló a Israel por medio de Jesús. Es ahí donde viene la bendición. Y dice una frase al final, esta segunda conclusión se las dejo así como dice San Pablo en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 14 al 18, y dice él, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. ¡Qué belleza! Podemos concluir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, a seguir adelante en este proyecto, en esta búsqueda de hacer las cosas desde el amor de Dios. Que la sabiduría de Dios te acompañe, que la presencia de Dios te dé la paz, que la misericordia de Dios también te conceda la fortaleza, para que no solamente promueva las situaciones de tranquilidad, sino sobre todo promovamos la caridad y la justicia. Esa justicia que nos dice Thomas Jefferson, promover la justicia entre nosotros es buscar los derechos humanos, que todos somos iguales ante Dios. Promover la libertad, promover la felicidad y promover la vida.
Es lo que dice Jesús, yo soy la vida. ¿Y cómo promovemos la vida? Por medio de promover la paz. Y si tú promueves la paz, tu nombre estará escrito en el cielo. ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el cielo? Yo te invitaría, enfatiza la paz en lugar de la guerra. Y si tú te sientes que tienes mucho poder para condenar al otro, yo te invitaré a que te pongas a pensar lo que Jesús le dijo a los doctores de la ley. Aquel que se sienta libre de pecado, que le tire la primera piedra. Ninguno de nosotros, nadie, tiene esa facultad, solamente Dios. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, y por medio de esta oración nos sigamos unificando a nuestro Dios que nos ama incondicionalmente, y digamos juntos: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no haya en el hombre nada que sea bueno. Sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está sano, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones, dales el premio de la virtud, dales la puerta de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique con la cruz y el amor, igual a su cuerpo y su alma, siempre puro y sin mancha. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No tengas miedo, decir: la paz esté con ustedes. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Que en esa paz te muevas, seas y existas. Es decir, que te muevas en Cristo, seas un buen cristiano, y desde en Cristo promuevas la unidad en la diversidad de dones con los demás. Quédate en paz. Nos vemos con la gracia de Dios mañana. Reza por mí, te sigo pidiendo por mi papá que reces por él. Quédate con Dios y recemos por nuestros enfermos. Enhorabuena. Quédense con Dios, nos vemos mañana.